Si sos de los que trabajan más de 8 horas diarias, que en realidad 24/7, corres de un trabajo a otro porque posiblemente tengas más de un trabajo porque no llegás a fin de mes, existe la posibilidad de tener otra vida, una en la cual puedas trabajar en un horario o un tiempo que realmente lo decidas vos, proyectos que realmente los puedas elegir y no pendiente de los plazos y los días. Si sos de esos primeros que estás estresado por la exigencia que tu propia profesión te imprime y por el lugar y el contexto de trabajo, este video es para vos. La pregunta es, ¿te sentís realizado en tu profesión o te sentís cansado de una rutina que parece que no tiene salida? Si sos un profesional y tus días transcurren sin propósito ni dirección, este video es para vos. Hagamos un ejercicio. Imaginemos ese trabajo ideal o ese trabajo con el que tanto soñamos. Sos un profesional que te puedes desarrollar a través de tu formación tal cual como elegís, donde puedas sentir paz y equilibrio con tu función en tu trabajo, disfrutando cada día el lugar en vez de soportarlo. Es posible. Para eso diseñé mi método que se llama Redes. En él descubrirás cómo transformar tu vida profesional y personal en solo 20 semanas. Mi nombre es Rubén Albornoz, soy coach ontológico profesional, una sólida formación en psicología social, soy operador en psicología social. También estudié coaching organizacional y ejecutivo, el eneagrama de la personalidad, que es una herramienta que utilizo, que si bien es de introspección, sirve para trabajar con otros, y con más de 15 años trabajando con otros profesionales y acompañando a organizaciones a alcanzar su mejor versión. Con todo ese bagaje fue que pude crear este método que hoy te lo estoy ofreciendo. Yo también transité etapas, principalmente cuando me tocó trabajar como profesional en organizaciones del Estado. Llegué a pensar que no había alternativas, que era lo que me tocó en suerte. Tenía que liderar equipos de trabajo, pero el contexto no permitía que ese liderazgo se pueda ver beneficiado. Al contrario, era trabas sobre trabas. Siempre eran estos malos hábitos de la cultura institucional o me tocaba lidiar con la burocracia propia del sistema. Capaz que a diario te toca a vos enfrentarte con esa situación y te sentís atrapado en tu carrera y sin motivación. Este método puede transformar esa mirada profesional tuya. Esta es la buena noticia, que se puede cambiar, que se puede trabajar motivado, que uno puede reencontrarse con su propósito. ¿Te gustaría redescubrir ese propósito que te llevó a elegir tu profesión? No se trata de una cuestión de suerte o de vencer al sistema. No pretendemos vencer al sistema. No funciona así. Con este método que creé, después de más de 15 años de experiencia, te puedo decir que hay una manera de transformar y redescubrir el propósito que creemos haber perdido. Se trata de que redescubras tu chispa interior para sentirte pleno y motivado. Que logres un equilibrio entre el trabajo y tu vida personal para evitar que tu labor sea una carga y la tengas que sufrir. Se trata de que encuentres un espacio para expresar tus talentos, para expresar tus virtudes, tu mejor potencial, para sentirte valorado y tener un propósito claro. Mi misión es ayudarte a superar esas creencias limitantes. Yo también tuve que transitar esas creencias limitantes de no posibilidad. Esas creencias limitantes que te llevan a un quiebre emocional en este momento. Que puedas reencontrar con tu propósito y potenciar tus virtudes. Así vas a alcanzar tu mejor versión, tanto en lo profesional como en la vida personal. Este enfoque se basa en esta trayectoria laboral que ya te comenté. Pero no fue solamente la trayectoria laboral. Fue todo un proceso de autoconocimiento y constancia. Esas son las claves para el éxito. La constancia, la disciplina y que requiere un entrenamiento. Un entrenamiento en el ser más que en el hacer para tener. Si logramos transformar quiénes estamos siendo como profesionales, seguramente los logros se van a ir dando. A través de mi trabajo transmito seguridad, confianza y liderazgo. Como ingeniero agrónomo coordiné programas y además llevo 20 años como docente en diversas instituciones educativas. Entonces he transitado un abanico de organizaciones y en todas ellas la limitante que encuentran los profesionales es siempre la misma. ¿Y a qué lo lleva? Muchas veces a una meseta, muchas veces lo lleva a una depresión, muchas veces lo lleva a una frustración. Seguramente el año pasado, cuando estabas finalizando el año, habrás hecho un balance de lo que fue no solamente el año, sino lo que fue varios años hacia atrás hasta ahora. Y en ese balance seguramente te habrás propuesto nuevas metas, nuevos compromisos, nuevos objetivos a alcanzar. Ahora, ¿qué va a evitar de que nuevamente llegues a este fin de año con la misma frustración del año pasado si estás en el mismo contexto, con las mismas personas y con las mismas situaciones problemáticas repitiéndose una y otra vez? El problema no está en los otros, el problema está en no encontrarlo, en no darme cuenta cuáles son esas barreras que no estoy observando y no estoy pudiendo superar. Por eso el método Redes no es para quienes buscan soluciones mágicas, no es para aquellos que esperan hacer un curso y milagrosamente ya encontrarle la solución. Tampoco es para quienes buscan resultados instantáneos. Esto es un proceso, porque la transformación lleva un proceso. Y tampoco
trabajo es para quienes no están dispuestos a comprometerse e invertir en su crecimiento personal. Invertir tiempo y dinero en estos procesos. No es para aquellos que buscan un cursito y cumplimentar con certificados. Y es por eso, seguramente como profesional, en algunas organizaciones estarás haciendo postítulos, maestrías, magíster, doctorados y muchos cuadritos colgados en la pared. Ahora pregunto, ¿todos esos papelitos cambian tu realidad? ¿Realmente te sentís más motivado? ¿Realmente sentís que estás siendo valorado? No es para lo que yo llamo buscadores seriales de conceptos teóricos, que no pretenden utilizarlos nunca, de manera real en sus vidas, ¿no? Tampoco es para los que yo considero justificadores seriales, que buscan una información que les dé letra para esas discusiones de café en la que ellos tienen un marcado sesgo de confirmación y consideran que sus opiniones están fundadas. Fundadas, leyeron un libro, una teoría. ¿Cuándo las aplicaron? Yo te traigo la praxis, te traigo la práctica de haber transitado todos estos procesos. El método Redes sí es para profesionales que quieren recuperar su confianza y motivación y buscan construir una carrera satisfactoria y equilibrada. Yo transité la falta de confianza, la desvalorización en mí mismo porque creí que no era el indicado para estos procesos. Solamente así, cuando me di cuenta que me estaba haciendo daño a mí, fue cuando invertí en mí y me empecé a capacitar y a formarme en estos temas. Este método es para quienes buscan resultados permanentes y están dispuestos a comprometerse e invertir en su crecimiento. Este método es para buscadores constantes de un camino o un proceso de transformación personal y profesional, como la de Fénix, resurgiendo de las cenizas en una nueva versión mejorada. Es para personas que están dispuestas a ir hacia adentro. Por eso trabajo con el Eneagrama. El Eneagrama es una herramienta de introspección, pero que sirve para trabajar con un otro y poder potenciar sus virtudes. Este método Redes, yo lo definí en mi vida personal como el camino del héroe. Se basa en un concepto universal de Joseph Campbell. Esto se ve plasmado en toda la literatura, en las películas que habrás visto seguramente en Hollywood o historias famosas, en las historias contadas por civilizaciones anteriores. Este mismo proceso, el camino del héroe, que han hecho tanto los grandes líderes como agentes de cambio, que han tenido que experimentar en primera persona. Vos también te puedes convertir en el héroe de tu propio proceso, el héroe de tu propia vida personal. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que hice, es reconocer este mundo ordinario, este mundo cotidiano en el que estamos en nuestra zona de confort. Y es un acto reflexivo sobre la situación diaria, no quedarte en la queja, porque en la queja se queda cualquiera. Es dar un paso más, empezar a ver que hay opciones. Y para eso seguramente vas a sentir un llamado. Yo sentí un llamado a la aventura. Yo sentí que algo no era. Le decía, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Esto que estoy viviendo todos los días iba a ser mi vida? Entonces me empecé a dar cuenta que necesitaba un cambio, que necesitaba una transformación. Por supuesto, uno empieza con el rechazo, con los justificativos, con el esto no es para mí, no tiene que ver con mi propósito, o mejor dicho, esto siempre fue así y bueno, es lo que me toca en suerte. El primer impulso fue rechazar ese llamado. No quería reconocer las excusas y el miedo que me detenía a no avanzar. Le echaba la culpa afuera, a la situación económica, al sistema, a otras personas, o decía que simplemente tengo que aguantar. ¿No sentís a veces de que estás simplemente soportando y sumando tiempo? Bueno, ese es el primer paso, reconocer que estoy usando como excusa para ese rechazo y de este modo salir a buscar mentores. Ahora, en mi proceso personal yo necesité un sacudón muy fuerte. Yo me había enfrascado en un concepto muy arraigado en mí por mis padres, apenas habían terminado la primaria y querían que sus hijos sean profesionales. Entonces nos taladraron la cabeza de que para ser alguien teníamos que ser un profesional, que eligiéramos una carrera, que solamente a través de esa carrera nos íbamos a poder desarrollar y vamos a poder trascender. Lo cual entiendo, es muy válido y sí es poderoso poder recibirse y tener una profesión. Ahora, sos el doctor, sos el abogado, sos el arquitecto, sos el licenciado o la licenciada. Y realmente todo aquello que vos soñaste mientras estabas estudiando, donde hiciste el sacrificio de ir a estudiar. Yo tuve que ir a estudiar, venir del interior, de un pueblo del interior, a estudiar acá a Corrientes. O sea, dejar todos mis afectos y venir a estudiar acá. Algunos con mayores o menor ayuda económica. En mi caso, sin ayuda económica, o sea que tuve que trabajar también. Y seguramente te tuviste que levantar temprano y seguramente tuviste que desvelarte estudiando y seguramente tuviste que rendir. O sea, mucho tiempo invertido, mucho dinero invertido, ya sea tus padres o tuyos, como en mi caso. Y después darte cuenta que estás en un momento de tu profesión donde es una meseta o un valle en el cual no te estás desarrollando. Ese es el llamado que tenés que escuchar. Ese es el golpe que tenés que escuchar. En mi caso fue un poco más violento. Yo tenía 2, 3 trabajos, estudiaba, estaba por recibirme, trabajaba lo que se conoce comúnmente como patobica y en la entrada de mi domicilio me esperó un sicario, alguien encapuchado y me da un disparo. Corrí 100 metros, pero en esos 100 metros entendí algo. Entendí que la vida
era muy frágil, la vida es muy corta, mi vida estaba en riesgo hasta que me desplomé en el suelo. Y por lo único que corría y lo que pensaba era que lo que hasta hace un rato atrás eran problemas, eran anhelos inalcanzables, sueños inalcanzables, desaparecieron. Lo único que importaba era un paso más, una respiración más, un latido más del corazón. Solamente ante un hecho tan dramático es cuando nos damos cuenta del valor de la vida. Entonces no esperes que la vida te sacuda así. Hoy ya estás teniendo un llamado de atención. No esperes a enfermarte por el estrés que estás acumulando. El tiro de gracia no tiene que ser un disparo. El tiro de gracia tiene que ser darte cuenta que tu salud es la que está en juego por todas las frustraciones, por todo el estrés que estás acumulando. Y ahí es donde salí a buscar un mentor. Empecé con la terapia, o sea, una psicóloga, empecé a trabajar eso y ahí me di cuenta de que tenía una profesión dormida, negada, que era lo social. Y donde me di cuenta de eso, automáticamente fue un clic, un antes y un después. Apareció la carrera operada en psicología social, la hice en paralelo con el ingeniero agrónomo, lo hice en los 4 años. Fue, pero así, pum, un despertar. Me di cuenta que tenía un propósito. Me di cuenta cuál era mi norte realmente. Trabajar con otras personas y en este caso la posibilidad de despertar conciencia. Por eso siento que este método, el viaje del héroe, es donde hago todo este trayecto para redescubrirme a través de mis mentores, para que estos mentores me ayudaran a encontrar el camino, que son personas que ya cruzaron. Y hoy yo te ofrezco acompañarte en este viaje. Entonces viene el encuentro con el mentor, quién es el que te va a guiar, quién es el que te va a apoyar a cruzar ese umbral que muchas veces nos negamos a cruzarlo, porque no nos animamos, tenemos miedo, porque tenemos miedo a las pruebas que van a venir, tenemos miedo a los enemigos que pueden aparecer y nos olvidamos que podemos encontrar aliados. ¿Qué enemigos? Principalmente, para serte honesto, el enemigo no está afuera. Es esa cueva oscura que tenemos en el interior, que es el lado ciego que no nos animamos a observar y a trabajar. Ese fue mi mayor fantasma, el trabajo de introspección. Empezar a hacerme preguntas que no me había hecho, porque había respuestas que no iba a querer escuchar. Pero solamente en ese momento del viaje de oscuridad es donde pones en práctica todo lo aprendido por tu mentor, donde pones en práctica todo lo aprendido anteriormente con esas herramientas y pasás las pruebas más duras. Pasás esas pruebas que te pone este viaje. Y una vez que pasas las pruebas, empieza la recompensa. Y esa recompensa se ve con el regreso al propósito, el regreso a tu profesión. Que en este caso yo te lo traigo de la mano de un método que yo ya transité y está garantizado de que te va a permitir alcanzar ese proceso hacia tu mejor versión. Hay otra propuesta, y no, esta no es la única. Estas propuestas suelen centrarse en consejos genéricos o cambios superficiales que no abordan la raíz del problema, no van hacia adentro. También te prometen una transformación, pero no te acompañan. El método redes te acompaña en este proceso, no solo durante esta semana, sino después también. Solo te dan información como la que ya circula en las redes. Entonces, si es por eso, entra vos, cae en YouTube, hay un montón de videitos seguramente que vas a encontrar. Puede ser que hagas el proceso solo, sin acompañamiento. Y tampoco te acompañan más del espacio del curso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empieza un proceso de transformación, no sos solo vos, no es solamente el curso, es tu contexto también, es tu familia también. Te empiezan a ver distinto, empiezan a ver la transformación, empiezan a ver que tenés un lenguaje diferente, una escucha diferente. Y te empiezan a cuestionar porque el contexto está cómodo en esa manera de ser tuya, aunque estés sufriendo. Tu familia lo está sufriendo, tu lugar de trabajo lo está sufriendo, vos lo estás sufriendo. Y es ahí donde requerís el acompañamiento de este método. El método REDES combina introspección con herramientas prácticas de acompañamiento que te garantiza tu transformación. Yo viví lo que estás viviendo y pasé por lo mismo que estás pasando. Entonces, si ya atravesé los inconvenientes, si ya atravesé los temores, si ya atravesé los propios prejuicios, comprendo tu dolor y tu frustración y te puedo acompañar a que vos también lo hagas. Este método tiene una mirada holística que tiene que ver con todas las formaciones académicas que te conté y que las practiqué y las viví, lo cual me da una comprensión dinámica de situaciones complejas que puedo resolver y te puedo acompañar como el profesional que sos. El método REDES es un enfoque integral diseñado para guiarte hacia un viaje profesional y personal. Las letras simbolizan lo que es la etapa de reconocer, equilibrar, desbloquear, expandir y sostener, que ya te voy a ir definiendo. Reconocer nuevamente tu propósito a través de sesiones de coaching. Estas sesiones personales lo que va a permitir es que podamos definir juntos cuál es tu objetivo, si tenés que rediseñarlo, si tenés que reencontrar tu propósito o un propósito nuevo. Fijarás tus metas, virtudes y talentos únicos para alinear tu carrera con tu propósito. Para eso tenés que alcanzar un equilibrio emocional que en este momento no tenés. En este momento seguramente estás atrasando quiebres emocionales. Bueno, implementar prácticas que reducen el estrés y mejoran tu resiliencia mediante talleres de gestión emocional
personal, creando un estilo de vida saludable y equilibrado para vos, porque lo va a crear sos vos. Las herramientas te los da el método y sos vos quien lo va a transitar. Y eso no te vas a olvidar. Y principalmente desbloquear tu potencial, que en este momento puede estar bloqueado. Superar miedos e incertidumbres con estas herramientas y que puedas tomar buenas decisiones estratégicas que te permitan desarrollar tu liderazgo interior, tu propio liderazgo, que es el que te ayuda a tomar buenas decisiones. También vas a expandir tus relaciones porque vas a estar con otros. También vas a aprender estrategias para relacionarte con otras personas. Dicen que uno es el promedio de las 5 personas con las que más se relaciona. Entonces, si esas 5 personas con las que vos te estás relacionando no te apalancan para tu crecimiento personal, y hay que aprender a relacionarse con otras personas que sí lo hagan. Este método te va a dar esas herramientas. Y obviamente sostener el cambio en el tiempo. Por eso es una red que te sostiene en el tiempo con estos procesos para los posibles avances y retrocesos. ¿Cuál es la promesa del método? Te acompaño a redescubrir tu propósito, recuperar tu equilibrio emocional, desbloquear tu crecimiento y construir relaciones sólidas para poder expandir todas tus posibilidades y de este modo liderar tu vida profesional con confianza y plenitud. Este enfoque sencillo y estructurado hará que tus metas sean claras y alcanzables, con resultados sostenibles en el tiempo. El programa puede adaptarse según necesidades de los participantes, pero con la siguiente estructura general. Duración total son 5 meses. Cada etapa tiene un mes que vas a ir transitando y vas a ir transformándote a medida que las vayas cumpliendo. La primera etapa son de 1 a 4 sesiones individuales para poder redescubrir tu propósito u objetivos que quieras alcanzar relacionados a tu propósito. Las siguientes etapas son encuentros semanales de clases, de consulta grupal y virtual. Clases, también vas a tener clases asincrónicas a través de los podcasts o videos en YouTube e instancias de medición de entendimiento que son fundamentales. Las instancias de medición de entendimiento son para vos, para que veas cuánto aprendiste en esa etapa. Todo en modalidad virtual. Recordá qué te trajo hasta acá, cuáles fueron aquellas situaciones límites de estrés que venís repitiendo año a año. Desde aquella vez, desde aquel estudiante que se visualizó como profesional, ese estudiante que soñó con trascender un propósito, alcanzar un propósito a través de esa profesión. Si sos periodista, seguramente decir la verdad. Si sos abogado, seguramente defender la justicia. Si sos médico, seguramente salvar al otro, salvar vidas. ¿No te está pasando que a lo mejor el sistema no te permite decir la verdad? ¿No te está pasando que a lo mejor lo que soñaste con la justicia no lo estás logrando? ¿O que el precio por salvar vida es soportar un sistema que cada vez te reprime más, cada vez te estresa más, cada vez te exige más? Entonces, hay una posibilidad de transformación. Hay una posibilidad de que puedas recuperar tu propósito y no que sigas tolerando o soportando todo lo que venís en esa carga emocional producto del sistema en el cual estás transitando. Si te interesa un cambio real y una transformación, este es el método para vos. Hacé clic en el enlace para agendar una llamada en la cual evaluaremos juntos tu situación y diseñaremos un plan de acción personalizado. Te espero.